Título cuarto. De la instrucción. Capítulo primero. Del sumario y de las autoridades competentes para instruirlo. Artículo 299. Constituyen el sumario las actuaciones encaminadas a preparar el juicio, y practicadas para averiguar y hacer constar la perpetración de los delitos con todas las circunstancias que puedan influir en su calificación y la culpabilidad de los delincuentes, asegurando sus personas y las responsabilidades pecuniarias de los mismos. Artículo 300. Suprimido. Artículo 301. Las diligencias del sumario serán reservadas, y no tendrán carácter público hasta que se abra el juicio oral, con las excepciones determinadas en la presente ley. El abogado o procurador de cualquiera de las partes que revelare indebidamente el contenido del sumario, será corregido con multa de 500 a 10.000 euros. En la misma multa incurrirá cualquier otra persona que no siendo funcionario público cometa la misma falta. El funcionario público, en el caso de los párrafos anteriores, incurrirá en la responsabilidad que el Código Penal señale en su lugar respectivo. Artículo 301 bis. El juez podrá acordar, de oficio, o a instancia del Ministerio Fiscal, o de la víctima, la adopción de cualquiera de las medidas a que se refiere el apartado 2 del artículo 681 cuando resulte necesario para proteger la intimidad de la víctima o el respeto debido a la misma, o a su familia. Artículo 302. Las partes personadas podrán tomar conocimiento de las actuaciones, e intervenir en todas las diligencias del procedimiento. No obstante, si el delito fuere público, podrá el juez de instrucción, a propuesta del Ministerio Fiscal, de cualquiera de las partes personadas, o de oficio, declararlo, mediante auto, total o parcialmente secreto, para todas las partes personadas, por tiempo no superior a un mes, cuando resulte necesario para evitar un riesgo grave para la vida, libertad o integridad física de otra persona, o de prevenir una situación que pueda comprometer de forma grave el resultado de la investigación o del proceso. El secreto del sumario deberá alzarse necesariamente con al menos 10 días de antelación a la conclusión del sumario. Lo dispuesto en este artículo se entenderá, sin perjuicio de lo previsto en el párrafo segundo del apartado 3 del artículo 505. Artículo 303. La formación del sumario, ya empiece de oficio, ya a instancia de parte, corresponderá a los jueces de instrucción por los delitos que se cometan dentro de su partido o demarcación respectiva, y, en su defecto, a los demás de la misma ciudad o población, cuando en ella hubiere más de uno, y a prevención con ellos, o por su delegación, a los jueces municipales. Esta disposición no es aplicable a las causas encomendadas especialmente por la ley orgánica a determinados tribunales, pues para ellas podrán estos nombrar un juez instructor especial, o autorizar al ordinario, para el seguimiento del sumario. El nombramiento de juez instructor únicamente podrá recaer en un magistrado del mismo tribunal, o en un funcionario del orden judicial en activo servicio de los existentes dentro del territorio de dicho tribunal. Una vez designado, obrará con jurisdicción propia e independiente. Cuando el instructor fuese un magistrado, podrá delegar sus funciones, en caso de imprescindible necesidad, en el juez de instrucción del punto donde hayan de practicarse las diligencias. Cuando el delito fuese por su naturaleza de aquellos que solamente pueden cometerse por autoridades o funcionarios sujetos a un fuero superior, los jueces de instrucción ordinarios, en casos urgentes, podrán acordar las medidas de precaución necesarias para evitar su ocultación, pero remitirán las diligencias en el término más breve posible, que en ningún caso podrá exceder de 3 días, al tribunal competente, el cual resolverá sobre la incoación del sumario, y, en su día, sobre si ha o no lugar al procesamiento de la autoridad o funcionario inculpados. Artículo 304. Las salas de gobierno de las audiencias territoriales podrán nombrar también un juez instructor especial cuando las causas versen sobre delitos cuyas extraordinarias circunstancias, o las del lugar y tiempo de su ejecución,
o de las personas que en ellos hubiesen intervenido como ofensores u ofendidos motivaren fundadamente el nombramiento de aquel para la más acertada investigación, o para la más segura comprobación de los hechos. Las facultades de las salas de gobierno serán extensivas a las causas procedentes de las audiencias comprendidas dentro de su demarcación, y los nombramientos deberán recaer en los mismos funcionarios expresados en el artículo anterior de entre los existentes en el territorio, prefiriendo, a ser posible, uno de los magistrados de la misma, cuando no fuere autorizado el juez instructor ordinario, para el seguimiento del sumario. Lo mismo las salas de gobierno que los tribunales, cuando hagan uso de la facultad expresada en este y en el precedente artículo, darán cuenta motivada al Ministerio de Gracia y Justicia. Igual facultad tendrá la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo para designar cuando proceda juez especial que conozca de delito o delitos cometidos en lugares pertenecientes a la jurisdicción de más de una audiencia territorial, o en aquellos casos en que por las circunstancias del hecho lo estimare conveniente la mencionada sala, debiendo recaer el nombramiento en cualquier funcionario del servicio activo de la carrera judicial. La competencia para la respectiva audiencia a que deba el proceso ser sometido después de concluido el sumario, se atribuirá por las reglas del artículo 18 de esta ley. Artículo 305. El nombramiento de jueces especiales de instrucción que se haga conforme a los artículos anteriores será, y habrá de entenderse solo, para la instrucción del sumario con todas sus incidencias. Terminado este, se remitirá por el juez especial al tribunal a quien, según las disposiciones vigentes, corresponda el conocimiento de la causa, para que la prosiga y falle con arreglo a derecho. Capítulo 2. De la formación del sumario. Artículo 306. Conforme a lo dispuesto en el capítulo anterior, los jueces de instrucción formarán los sumarios de los delitos públicos bajo la inspección directa del fiscal del tribunal competente. La inspección será ejercida, bien constituyéndose el fiscal por sí, o por medio de sus auxiliares al lado del juez instructor, bien por medio de testimonios sin relación, suficientemente expresivos, que le remitirá el juez instructor periódicamente, y cuantas veces se los reclame, pudiendo en este caso el fiscal hacer presente sus observaciones en atenta comunicación, y formular sus pretensiones por requerimientos igualmente atentos. También podrá delegar sus funciones en los fiscales municipales. Tan pronto como se ordene la incoación del procedimiento para las causas ante el tribunal del jurado, se pondrán en conocimiento del Ministerio Fiscal quien comparecerá e intervendrá en cuantas actuaciones se lleven a cabo ante aquel. Cuando en los órganos judiciales existan los medios técnicos precisos, el fiscal podrá intervenir en las actuaciones de cualquier procedimiento penal, incluida la comparecencia del artículo 505, mediante videoconferencia u otro sistema similar que permita la comunicación bidireccional y simultánea de la imagen y el sonido. Artículo 307. En el caso de que el juez municipal comenzare a instruir las primeras diligencias del sumario, practicadas que sean las más urgentes y todas las que el juez de instrucción le hubiere prevenido, le remitirá la causa, que nunca podrá retener más de 3 días. Artículo 308. Inmediatamente que los jueces de instrucción, o de paz, en su caso, tuvieren noticia de la perpetración de un delito, el secretario judicial lo pondrá en conocimiento del fiscal de la respectiva audiencia, y dará, además, parte al presidente de esta de la formación del sumario, en relación sucinta, suficientemente expresiva del hecho, de sus circunstancias y de su autor, dentro de los 2 días siguientes al en que hubieren principiado a instruirle. Los jueces de paz darán cuenta inmediata de la prevención de las diligencias al de instrucción a quien corresponda. Artículo 309. Si la persona contra quien resultaren cargos fuere alguna de las sometidas en virtud de disposición especial de la ley orgánica a un tribunal excepcional, practicadas las primeras diligencias, y antes de dirigir el procedimiento contra aquella, esperar a las órdenes del tribunal competente a los efectos de lo prevenido en el párrafo segundo y última parte del quinto del artículo 303 de esta ley.
si el delito fuere de los que dan motivo a la prisión preventiva con arreglo a lo dispuesto en esta ley y el presunto culpable hubiese sido sorprendido infraganti, podrá ser desde luego detenido y preso, si fuere necesario, sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo precedente. Artículo 309 bis. Cuando de los términos de la denuncia o de la relación circunstanciada del hecho en la querella, así como cuando de cualquier actuación procesal, resulte contra persona o personas determinadas la imputación de un delito, cuyo enjuiciamiento venga atribuido al tribunal del jurado, procederá el juez a la incoación del procedimiento previsto en su ley reguladora, en el que, en la forma que en ella se establece, se pondrá inmediatamente aquella imputación en conocimiento de los presuntamente inculpados. El Ministerio Fiscal, demás partes personadas, y el investigado en todo caso, podrán instarlo así, debiendo el juez resolver en plazo de una audiencia. Si no lo hiciere, o desestimare la petición, las partes podrán recurrir directamente en queja ante la audiencia provincial que resolverá antes de 8 días, recabando el informe del instructor por el medio más rápido. Artículo 310. Los jueces de instrucción podrán delegar en los municipales la práctica de todos los actos y diligencias que esta ley no reserve exclusivamente a los primeros cuando alguna causa justificada les impida practicarlos por sí. Pero procurarán hacer uso moderado de esta facultad, y el Tribunal Inmediato Superior cuidará de impedir y corregir la frecuencia injustificada de estas delegaciones. Artículo 311. El juez que instruya el sumario practicará las diligencias que le propusieran el Ministerio Fiscal o cualquiera de las partes personadas, si no las considera inútiles o perjudiciales. Contra el auto denegatorio de las diligencias pedidas podrá interponerse recurso de apelación, que será admitido en un solo efecto para ante la respectiva audiencia o tribunal competente. Cuando el fiscal no estuviere en la misma localidad que el juez de instrucción, en vez del apelar, recurrirá en queja al tribunal competente, acompañando al efecto testimonio de las diligencias sumariales que conceptúe necesarias, cuyo testimonio deberá facilitarle el juez de instrucción, y, previo informe del mismo, acordará el tribunal lo que estime procedente. Artículo 312. Cuando se presentare querella, el juez de instrucción, después de admitirla, si fuere procedente, mandará practicar las diligencias que en ella se propusieren, salvo las que considere contrarias a las leyes o innecesarias, o perjudiciales para el objeto de la querella, las cuales denegará en resolución motivada. Artículo 313. Desestimará en la misma forma la querella cuando los hechos en que se funden no constituyan delito, o cuando no se considere competente para instruir el sumario, objeto de la misma. Contra el auto a que se refiere este artículo, procederá el recurso de apelación, que será admisible en ambos efectos. Artículo 314. Las diligencias pedidas y denegadas en el sumario podrán ser propuestas de nuevo en el juicio oral. Artículo 315. El juez hará constar cuántas diligencias se practicaren a instancia de parte. De las ordenadas de oficio solamente constarán en el sumario aquellas cuyo resultado fuere conducente al objeto del mismo. Artículo 316. Derogado. Artículo 317. El juez municipal tendrá las mismas facultades que el de instrucción para no comunicar al querellante particular las actuaciones que practicaré. Artículo 318. Sin embargo, del deber impuesto a los jueces municipales de instruir en su caso las primeras diligencias de los sumarios, cuando el juez de instrucción tuviere noticia de algún delito que revista carácter de gravedad, o cuya comprobación fuere difícil por circunstancias especiales, o que hubiese causado alarma, se trasladará inmediatamente al lugar del delito, y procederá a formar el sumario, haciéndose cargo de las actuaciones que hubiese practicado el juez municipal, y recibiendo las averiguaciones y datos que le suministren los funcionarios de la Policía Judicial. Permanecerá en dicho lugar el tiempo necesario para practicar todas las diligencias cuya dilación pudiera ofrecer inconvenientes. Artículo 319.
Cuando el fiscal de la respectiva audiencia tuviere conocimiento de la perpetración de alguno de los delitos expresados en el artículo anterior, deberá trasladarse personalmente, o acordar que se traslade al lugar del suceso alguno de sus subordinados para contribuir con el juez de instrucción al mejor y más pronto esclarecimiento de los hechos, si otras ocupaciones tanto o más graves no lo impidieren, sin perjuicio de proceder de igual manera en cualquier otro caso en que lo conceptuare conveniente. Artículo 320. La intervención del actor civil en el sumario se limitará a procurar la práctica de aquellas diligencias que puedan conducir al mejor éxito de su acción, apreciadas discrecionalmente por el juez instructor. Artículo 321. Los jueces de instrucción formarán el sumario ante sus secretarios. En casos urgentes y extraordinarios, faltando estos, podrán proceder con la intervención de un notario o de 2 hombres buenos mayores de edad, que sepan leer y escribir, los cuales jurarán guardar fidelidad y secreto. Artículo 322. Las diligencias del sumario que hayan de practicarse fuera de la circunscripción del juez de instrucción o del término del juez municipal que las ordenaren tendrán lugar en la forma que determina el título 8 del libro primero, y serán reservadas para todos los que no deban intervenir en ellas. Artículo 323. Sin embargo, de lo dispuesto en el artículo anterior, cuando el lugar en que se hubiere de practicar alguna diligencia del sumario estuviese fuera de la jurisdicción del juez instructor, pero en lugar próximo al punto en que éste se hallare, y hubiese peligro en demorar aquella, podrá ejecutarla por sí mismo, dando inmediato aviso al juez competente. Artículo 324. 1. Las diligencias de instrucción se practicarán durante el plazo máximo de 6 meses desde la fecha del auto de incoación del sumario de las diligencias previas. No obstante, antes de la expiración de ese plazo, el instructor a instancia del Ministerio Fiscal y previa audiencia de las partes, podrá declarar la instrucción compleja a los efectos previstos en el apartado siguiente cuando, por circunstancias sobrevenidas a la investigación, esta no pudiera razonablemente completarse en el plazo estipulado, o concurran de forma sobrevenida algunas de las circunstancias previstas en el apartado siguiente de este artículo. 2. Si la instrucción es declarada compleja, el plazo de duración de la instrucción será de 18 meses, que el instructor de la causa podrá prorrogar por igual plazo, o uno inferior a instancia del Ministerio Fiscal y previa audiencia de las partes. La solicitud de prórroga deberá presentarse por escrito, al menos 3 días antes de la expiración del plazo máximo. Contra el auto que desestima la solicitud de prórroga no cabrá recurso, sin perjuicio de que pueda reproducirse esta petición en el momento procesal oportuno. Se considerará que la investigación es compleja cuando recaiga sobre grupos u organizaciones criminales, b. tenga por objeto numerosos hechos punibles, se involucre a gran cantidad de investigados o víctimas, d. exija la realización de pericias o de colaboraciones recabadas por el órgano judicial que impliquen el examen de abundante documentación o complicados análisis, e implique la realización de actuaciones en el extranjero. F. Precise de la revisión de la gestión de personas jurídico-privadas o públicas, o que se trate de un delito de terrorismo. 3. Los plazos previstos en este artículo quedarán interrumpidos en caso de acordarse el secreto de las actuaciones, durante la duración del mismo, o b. en caso de acordarse el sobreseimiento provisional de la causa. Cuando se alce el secreto o las diligencias sean reabiertas, continuará la investigación por el tiempo que reste hasta completar los plazos previstos en los apartados anteriores, sin perjuicio de la posibilidad de acordar la prórroga prevista en el apartado siguiente. 4. Excepcionalmente, antes del transcurso de los plazos establecidos en los apartados anteriores, o, en su caso, de la prórroga que hubiera sido acordada, si así lo solicita el Ministerio Fiscal o alguna de las partes personadas, por concurrir razones que lo justifiquen, el instructor, previa audiencia de las demás partes, podrá fijar un nuevo plazo máximo para la finalización de la instrucción. 5. Cuando el Ministerio Fiscal o las partes, en su caso,
no hubieran hecho uso de la facultad que les confiere el apartado anterior, no podrán interesar las diligencias de investigación complementarias previstas en los artículos 627 y 780 de esta ley. 6. El juez concluirá la instrucción cuando entienda que ha cumplido su finalidad. Transcurrido el plazo máximo, o sus prórrogas, el instructor dictará auto de conclusión del sumario, o, en el procedimiento abreviado, la resolución que proceda conforme al artículo 779. Si el instructor no hubiere dictado alguna de las resoluciones mencionadas en este apartado, el Ministerio Fiscal instará al juez que acuerde la decisión que fuera oportuna. En este caso, el juez de instrucción deberá resolver sobre la solicitud en el plazo de 15 días. 7. Las diligencias de investigación acordadas antes del transcurso de los plazos legales serán válidas, sin perjuicio de su recepción tras la expiración de los mismos. 8. En ningún caso, el mero transcurso de los plazos máximos fijados en este artículo dará lugar al archivo de las actuaciones, si no concurren las circunstancias previstas en los artículos 637 o 641. Artículo 325. El juez, de oficio, o a instancia de parte, por razones de utilidad, seguridad o de orden público, así como en aquellos supuestos en que la comparecencia de quien haya de intervenir en cualquier tipo de procedimiento penal como investigado o encausado, testigo, perito, o en otra condición, resulte particularmente gravosa o perjudicial, podrá acordar que la comparecencia se realice a través de videoconferencia u otro sistema similar que permita la comunicación bidireccional y simultánea de la imagen y el sonido, de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 3 del artículo 229 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.